nuevo hoy, y bueno, Daniel, que se nos unirá posiblemente. Un saludo a la distancia, como Lemar les mencionó. Yo estoy becado aquí en Toronto. Actualmente trabajo en Scotiabank en la parte de Lied, y pues voy a estar acompañándolo durante este curso. Y pueden ver cualquier dato adicional mío en nuestro sitio, en la tabla virtual, en detalle mi persona y la forma de contactarme. Igualmente tenemos un foro para Milano, y creo que no sé si está familiarizado con la herramienta, con tabla virtual, donde la idea pues es que básicamente puedan subir sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, con las tareas, con respecto a las presentaciones que vamos a ir viendo durante estos 4 clases, y podemos evacuarlo entre todos. Pues bueno, vamos a empezar el curso. Voy a apagar el video simplemente para dar un poquito de esto dando, y iniciamos la clase, iniciamos el curso. Entonces ya hay bastantes compañeros unidos: Cintia, Naranjo, Eric, Katia Díaz, Luis Emilio, Mario y Miguel Ángel. Entonces vamos a iniciar. Bueno, este curso de miles de datos con SQL Server, pues básicamente lo que vamos a abarcar, voy a ir un poquito al contenido que está en nuestro sitio de comunidad.com. Este es el contenido del curso como tal, y básicamente lo que se va a abarcar son varios métodos de minería de datos como tal, utilizando la herramienta de Microsoft. Pero para ello primero vamos a hacer una introducción a esas herramientas y a un concepto y una herramienta muy útil para realizar modelos en SQL Server, que es DMX, que básicamente es un lenguaje para minería de datos. Y vamos también a enfocarnos en aprovechar esas herramientas de SQL Server directamente desde Excel. Y en Excel tenemos varias opciones: unas análisis de tablas, que es un análisis más descriptivo, que lo estamos haciendo hoy y un poquito la otra semana, y también un poquito ya minería de datos y algunos métodos predictivos que vamos a abarcar desde Excel en la última semana. El contenido, entonces, como lo ven ahí, básicamente es una introducción a datos con SQL Server y Excel, un poquito de DMX, del lenguaje para minería de datos, exportar las herramientas de Excel utilizando el servidor de análisis de índices, y ver algunos métodos como tal de minería de datos desde el punto de vista, digamos, aplicado a la herramienta. Ahora no vamos a profundizar en los métodos, dado que pues es lo que a lo largo del programa, para los que están inscritos en el programa, es lo que ha venido pues Lemar abarcando durante todos estos cursos. Entonces, de tal manera que en los métodos de minería de datos pues no vamos a ahondar en detalles técnicos, digamos así, de los métodos. Simplemente vamos a utilizar la herramienta para modelar y diseñar métodos de minería de datos usando estos algoritmos que ya están disponibles en la herramienta. Finalmente, punto 9, que dice programación llamando a SQL Server data mining, y vamos a mencionar un poquito ahí. Es un tema, digamos, un poquito más avanzado, pero que vamos a dar un pincelado en las últimas clases. Ok. Entonces, como les dije, vamos a iniciar un poquito con una introducción a minería de datos con SQL Server, y hoy la clase de hoy va a estar enfocada en aprovechar las herramientas de Excel para análisis de tablas, que es un poquito análisis descriptivo, y posteriormente vamos a ya utilizar la herramienta, en este caso del Management Studio y la herramienta para crear los modelos de una forma virtual. Pues vamos a empezar entonces básicamente utilizando Excel. Esta va a ser la primera parte. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Básicamente va a ser explorar de una forma general los métodos de minería de datos con SQL Server, y andar un poquito más en herramientas de análisis utilizando Excel. ¿De acuerdo? Antes de iniciar, un punto muy importante que
que deben tener en cuenta es las herramientas que vamos a estar utilizando en esta clase y en el curso en general. Lo primero que nada es tener una instancia del SQL Server, en este caso el servidor de análisis, el SQL Server Analysis Service. ¿Okay? Este es un servidor, para los que han llevado el curso anteriormente de herramienta Colab, pues ya saben más o menos de qué se trata, ¿no? En el caso de Daniel y de Miguel Ángel, si tienen alguna duda cuando vayan a realizar la instalación del SQL Server, ahí nos avisan, nosotros les compartimos una breve guía de cómo realizar la instalación. Y básicamente ese servidor de análisis servicios es básicamente un servicio. Voy a mostrarles acá el Management Studio, un servicio que está pues corriendo en un servidor, en un hardware, que permite realizar, entre otras cosas, cubo solar y modelar y diseñar modelos de minería de datos utilizando unos algoritmos predefinidos en análisis de servicios de Microsoft. Entonces, esto básicamente es la herramienta del Management Studio, es una herramienta que permite navegar en bases de datos relacionales y multidimensionales. Por ejemplo, estas son las bases de datos, algunas bases de datos multidimensionales que hemos desarrollado en el curso anterior. Y, por ejemplo, acá están los tubos de los tubos que hemos visto anteriormente en el curso anterior. Y sobre este mismo servidor de análisis vamos a estar creando nuestros modelos de minería de datos de tal manera que los tienen que tener instalados. ¿Okay? Adicionalmente a esto, voy a regresar a la presentación, necesitan un add-in para Excel que permita explotar las herramientas del servidor de SQL Server. En la presentación en esta primera está el link donde pueden descargar el add-in, como lo han hecho, para poder usar desde Excel las herramientas de SQL Server para minería de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite este add-in? Pues una vez que lo tengan instalado, van a ver que se habilitan dos nuevas opciones. Bueno, estos screenshots que están acá son de Excel 2003, y lo que tienen son dos opciones adicionales. Esto que estoy señalando acá, en la parte de tablas y la parte de minería de datos. ¿Okay? Una vez que instalen ese add-in para Excel, se van a habilitar esas opciones. Okay, voy a ir a un Excel directamente para mostrarles de qué estoy hablando. Este es un archivo que vamos a utilizar en el día de hoy, y entonces se va a habilitar una opción adicional que está aquí acá, Data Mining, ¿okay? Que permite, digamos, aprovechar las herramientas de SQL Server para utilizar los métodos de minería. Y adicionalmente, cuando uno está sobre una tabla, ahorita les menciono cómo una tabla, se habilita una opción acá que es de herramientas de tabla, que no se van a ver hoy, incluso la otra semana. Y en estas opciones de tablas se adiciona, además de diseño, que es la sesión, la pestaña predeterminada o usual, se adiciona una que es para análisis, o para analizar, que no vamos a ver hoy. Y en esta otra opción, básicamente se habilita una serie de opciones que vamos a ir viendo en la clase de hoy, para realizar más que todo análisis descriptivo. ¿Okay? Entonces, esas son las opciones que se habilitan cuando se instale ese add-in. ¿Okay? Ahí cuando lo vayan a instalar, van a encontrar, voy a mostrarles acá brevemente, una aplicación de configuración. Cuando lo instalen, va a ser un wizard que les va a solicitar ciertas opciones, y simplemente vayan dándole next y pues en cuanto next acá. Y acá lo que va a solicitar es el nombre del servidor de análisis service. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es mi Management Studio, donde yo puedo navegar con las bases de datos. Este es el nombre del servidor de análisis service. ¿Okay?
vamos a repasar rápidamente acá. Cuando les van a dar a conectar, se les habilita esta opción de conexión, entonces pueden copiarse el nombre del servidor en instancia. En esta configuración, esta es la configuración de la LIN, esta es la configuración de la LIN para Excel. Aquí viene el nombre del servidor, y siguen los demás pasos. Esta parte es importante. Acá dice Allow Temporary Mining Model. Esto es para que el servidor de análisis de servicios permita la creación temporal, como dice acá, de modelos de minería de datos. Esto porque cuando uno va a ejecutar las herramientas de análisis de tablas en el ADI, como lo vamos a ver ahora, lo que está pasando por debajo es la creación de ciertos modelos de minería de datos, que realmente es transparente para el usuario, porque uno no se da cuenta, digamos así, que se están creando, pero sí, esta opción es importante que esté seleccionada. De lo contrario, no nos van a servir las herramientas de tablas desde Excel, ¿ok? Entonces, tiene que hacer una instalación de Excel para poder utilizar las herramientas desde Excel, ¿ok? Voy a hacer la presentación. Y vamos a ver una pequeña, básicamente un repaso muy general de data mining y de conceptos generales, simplemente para aquellos que no están digamos, hasta hoy. Y que es importante, pues, recalcar y recordar de qué estamos hablando, ¿verdad? Y para qué son estas cosas, ¿verdad? Entonces, de una forma general, podemos decir que data mining, básicamente, en una forma general, lo que permite es un análisis de datos para encontrar patrones ocultos usando medios automatizados, ¿okay? Como estaba especificado en la primera, minería de datos es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, autorrelaciones, dependencias, modelos, estructuras, tendencias, etcétera, segmentos, los cuales tienen de grandes juegos de datos, o volúmenes de datos, que están almacenados en bases de datos, ya sean relacionados o no. ¿Okay? Esta búsqueda se lleva a cabo utilizando métodos matemáticos, estadísticos o algorítmicos, y muy importante, de una forma, digamos, automatizada. ¿Okay? Entonces, eso muy a grandes rasgos, que es data mining de una forma muy general, simplemente con un repaso, ¿verdad? Recordando que es grandes volúmenes de datos de una forma automatizada, utilizando algoritmos matemáticos, estadísticos. ¿Y para qué es útil esto? ¿No? Bueno, hay varias áreas donde uno puede aplicar minería de datos, por ejemplo, para generar recomendaciones. ¿Qué productos se pueden recomendar a un cliente, por ejemplo, basado en el comportamiento de un cliente? ¿Qué le puedo dar a un cliente basado en su comportamiento? La detección de casos usuales, por ejemplo, fraudes o detecciones de ocasiones atípicas que podrían no pertenecer a un cliente. Puede servir, y esto es muy importante para la retención de clientes, ¿verdad? Identificar a aquellos clientes que podrían irse hacia un competidor, cómo hago para retenerlos y primero cómo los identifico. Para administración de riesgo, esto es muy usual, en el sentido, por ejemplo, de cómo puedo determinar si un cliente sea bueno o malo desde el punto de vista de negocios, ya sea un banco, ya sea una telefónica, ya sea un supermercado, en general, dependiendo del negocio. ¿Okay? Adicionalmente, se puede atacar el problema de segmentación de clientes. Realmente es importante para enfocar baterías a ciertos tipos de clientes en función de lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Cómo puedo agruparlos? ¿Cómo puedo categorizar a los clientes para entender un poquito más sus necesidades y de esta forma poder, digamos, dirigir ciertas campañas, por ejemplo, de cómo vender un producto o cómo retenerlo? Entonces, está el punto de publicidad dirigida, que está un poco relacionado a la parte de segmentación, ¿verdad? ¿Qué clientes son más rentables, por ejemplo, desde un punto de vista de una campaña publicitaria? Entonces, ¿a cuáles es mejor invertir tiempo y a cuáles no? Y una parte muy importante, y es el predecir o pronosticar. Por ejemplo, demandas de un bien o de servicio. Este punto es muy útil. Ahora, esos son, por ejemplo, lo que me digo básicamente son áreas en las que uno puede aplicar minería de datos. Y ahora, básicamente para mencionar brevemente,
cuáles son los enfoques o básicamente los enfoques que uno podría utilizar desde el punto de vista de minería de datos para resolver estos problemas. Bueno, uno podría aplicar clasificación, el enfoque de clasificación. Recuerden que esta parte de clasificación es un aprendizaje supervisado donde ya uno tiene, en el caso de los individuos de aprendizaje, uno tiene identificados los grupos a los cuales pertenecen a esos individuos y uno puede aplicar distintos métodos de algoritmos, comparar formas de decisión o de común. Otro enfoque puede ser de agrupación o segmentación o clusters, realmente se lo conoce. Y básicamente es la detección de grupos, en este caso no predefinidos. Entonces, uno, sin conocer cómo están realmente agrupados los clientes, uno trata de encontrar esos grupos. ¿Qué pueden ser disjuntos o no? Eso es otro enfoque. Otro enfoque puede ser asociación. Asociación desde el punto de vista de encontrar relaciones evidentes o no en los datos. Y en este punto hay varios métodos y también nombres en el punto para este enfoque de asociación. Por ejemplo, el marco de análisis es uno de los métodos. Pero uno de los nombres que se asocian a este enfoque. Otro enfoque podría ser la regresión, que está un poquito más enfocado tanto a clasificación o a pronóstico. Otro enfoque es básicamente forecasting, muy específicamente enfocado al pronóstico de ciertas variables en el futuro, que demanda, consumo y venta. Aquí el método, de hecho, del curso anterior, que nomás lo trató con profundidad, sería el método series de tiempo, y de hecho vamos a ver que en la plataforma de SQL Server de análisis de índices hay un algoritmo de series de tiempo que podemos utilizar para realizar nuestros modelos de minería de datos utilizando este algoritmo. Otro enfoque también es análisis de secuencia. Este análisis de secuencia básicamente es usado para encontrar secuencias de patrones en un dato. Es un poco similar a las reglas de distribución, a los patrones encontrados en las reglas de distribución, pero en este caso es más orientado a las relaciones en el tiempo, no únicamente entre elementos, sino una relación en el tiempo. Sí, acá también, para ese análisis de secuencias, también se utilizan series de tiempo o de momentos. Entonces, esto es básicamente como un repaso muy general de cuáles son los problemas, bueno, sí, data mining, cuáles son los problemas que uno puede sacar a tratar de resolver con data mining y cuáles son los enfoques que uno podría utilizar: clasificación, segmentación, regresión, forecasting, etc. ¿Okay? Y cada uno de ellos podría uno aplicar distintos algoritmos. ¿Okay? Esos son los enfoques únicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy básicamente nos vamos a enfocar desde el punto de vista de análisis descriptivo, ¿okay? Análisis descriptivo y no predictivo, ¿okay? Recuerden de los métodos, de los cursos iniciales del programa, una parte era métodos descriptivos y otra parte eran métodos ya predictivos. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en vez de herramientas que nos permitan realizar análisis descriptivos desde Excel de una forma rápida, pero utilizando un motor un poquito más robusto, en este caso utilizando SQL Server, y de una forma muy transparente para los usuarios. Pues únicamente lo que necesita básicamente es tener el servidor de análisis de índices y poder utilizar las herramientas de tablas de una forma muy, digamos, muy intuitiva y sin tener que conocer muy de fondo los métodos y los algoritmos de data mining. Entonces vamos a ver un poquito de esos grupos, estas herramientas que están en las minas, que son para encontrar influencias o relaciones entre los datos en determinados grupos, y usar el forecasting o proyecciones, un poquito de market o shopping basket analysis para encontrar un poquito de sensaciones entre elementos, y un poquito de manejo de escenarios, o modelación de escenarios. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les mencionaba. Vamos a ver, hoy vamos a tratar de ver, creo que 5 puntos, los primeros 5, que es la determinación de influencias de una variable hacia otra,
Vamos a ver detección de grupos, vamos a generar proyecciones, ese es el punto. Vamos a utilizar una herramienta para encontrar anomalías o datos atípicos o inusuales en los datos, y vamos a generar escenarios sobre metas o análisis algoritmos, pero vamos a ver en detalle más adelante. La otra semana estaremos terminando de ver la herramienta de escenarios, que tiene dos partes. Vamos a generar scorecards, esta parte es muy útil, y vamos a ver una herramienta que permite identificar oportunidades de venta activada. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar con las herramientas, voy a explicarles un poquito sobre el archivo de trabajo que vamos a estar utilizando en nuestra aula virtual. Además de la presentación y pues la tarea, está un archivo de datos. Es el archivo que viene disponible con el add-in de minería de datos para Excel. Una vez que lo instalen, ustedes van a tener disponible ese archivo, pero igual está en nuestra aula virtual para que puedan descargarlo en el caso que tengan un problema. Ese archivo de datos tiene múltiples hojas. Una de ellas es la más importante que vamos a estar enfocándonos hoy y la otra semana. Y lo que tiene es un poquito de información por cliente, información demográfica y socioeconómica de individuos que compraron o no compraron bicicletas. Okay, entonces voy a mostrar esos productos para que vean cómo se ve. Este es el archivo. Como ven, tiene múltiples hojas. Okay. Acá en esta introducción, lo que viene es como un poquito, una breve documentación sobre las hojas que tiene el archivo y para qué sirve cada una de esas hojas. Nosotros nos vamos a enfocar en la mayoría de las herramientas de Excel, de análisis de tablas, en la que dice tabla de análisis. ¿Okay? Ejemplo de tabla de análisis, para herramientas de análisis. ¿Okay? Entonces, esta es los datos de clientes que he mencionado, que tienen información socioeconómica y demográfica, de individuos que compraron o no compraron bicicletas. Entonces, por ejemplo, viene su estado civil, si está casado, soltero, de su género, una variable de ingresos, cuántos hijos tienen, el nivel educativo, hay varios niveles, el tipo de ocupación, si es profesional, por ejemplo, si es manual, si son dueños o no del lugar donde viven, de esa casa, sea cual sea el tipo de vivienda, la cantidad de automóviles, cuánto es la distancia diaria que consumen o que gastan hacia el trabajo cada día, una variable de ubicación gráfica de dónde está el cliente, una edad y una variable indicadora o indicatriz que dice si compraron o no bicicletas. Este es el archivo que vamos a estar utilizando para la mayoría de herramientas de Excel que vamos a ver hoy. Okay. Entonces, esto es un poco lo que mencionaba, que una vez instalado la DIM, se les va a habilitar varias opciones adicionales que no tienen usualmente en Excel. ¿Okay? Una es el data mining y otro es el análisis de tablas. ¿Okay? Que únicamente está disponible, el análisis de tablas únicamente está disponible cuando tienes seleccionado una tabla. Por ejemplo, en esta primera, la única opción que está habilitada, por ejemplo, es data mining, como ven acá en análisis de tablas. Eso es porque aquí el cursor, no sé si aprecian acá donde está seleccionada esta celda, que son verdes, está fuera de este objeto que es una tabla, es una tabla, de tal manera que la única opción que está habilitada es, además de las usuales, data mining. ¿Okay? Una vez que está seleccionando una tabla, bueno, esto es ejemplo de cómo crear una tabla, se les va a habilitar la opción de análisis de tabla, que es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a ir a Excel un poquito brevemente, directamente al Excel. Este es el archivo de Excel que vamos a usar hoy. Aquí estoy posicionado sobre este rango que es una tabla, de tal manera que se nos habilitan las opciones de tabla. Voy a crear aquí una hoja nueva. Esta es una hoja nueva, como ven acá no está el menú o la cerilla del tab de análisis de tabla, porque aquí no tengo seleccionado una tabla. Entonces simplemente voy a crear algo que estoy acá. Una tabla con 3 columnas, los números son A, B y C y D, y este es el individuo
X, Y, Z, deja ahí ciertos valores. ¿Sí? Simplemente totalmente aleatorio, no voy a identificar cómo queda tabla. ¿Sí? Entonces selecciono el rango y voy acá al menú de insertar y puedo insertar una tabla. ¿Sí? Puedo especificar que la primera fila de ese rango tiene los encabezados, los títulos de la tabla, yo digo así. Listo, es una tabla. ¿Okay? Entonces, cuando seleccionan tablita, esta nueva opción de análisis sobre tabla. ¿Okay? Analizar herramientas de tabla. Y son las que vamos a utilizar hoy. ¿Okay? Entonces, simplemente hay elementos para que vean cómo crear tabla. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con el administrador de influencia. Que básicamente, bueno, ese nombre, no sé cómo lo pusimos, porque lo así, pero básicamente lo que encuentra son relaciones o correlaciones de una columna con otra. Esto en función de los valores que tengan todos los individuos de esta tabla. Entonces, básicamente el caso es abrir una tabla y dependiendo de los valores que tengan los individuos entre las columnas, pues determina cuáles son las columnas que están influyendo, por ejemplo, más o no sobre una determinada variable. ¿Okay? El resultado de ese análisis es un reporte que dice qué tanto influyen una variable sobre otra. Y como le mencionaba, cuando uno ejecuta todas las herramientas de tablas en Excel, básicamente lo que se está creando son estructuras temporales directamente en el servidor de análisis de índices con un modelo específico de minería de datos, con un algoritmo específico de minería de datos, en este caso utilizando valles. Esta tarea de analizar de influencia lo que utiliza es valles, digamos por debajo, para poder realizar, digamos, el análisis. Entonces, vamos a ver los pasos que hay que seguir para encontrar estas relaciones de una variable con respecto a la otra. Realmente muy sencillo, y posteriormente lo vamos a ver directamente desde el Excel. Okay, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para encontrar las variables que impactan sobre otras? O las variables que están correlacionadas con otras, ya sean consecutivas o consecutivas. Bueno, lo primero que tienen que hacer es seleccionar la hoja y la tabla de datos y hacer clic en la opción de administrador de influencia. Una vez que seleccionan esta opción, se deben especificar varias cosas. Una, cuál es la columna objetivo, o sea, cuál es la variable con la cual quiero, digamos, encontrar las variables que influencian a esa otra variable. Ese es el punto B. Ahorita lo vamos a ver directamente desde el Excel. Posteriormente hay que especificar cuáles son las variables que quiero analizar y ya de manera final ejecutar el método y ver los reportes. Los reportes del analizador de influencia. Entonces básicamente son 5 grandes pasos: seleccionar la tabla de datos, escoger cuál es mi variable objetivo, escoger las variables que quiero analizar y ejecutar el método para ver los reportes. Pues voy a ir al Excel para mostrarles cómo se hace directamente la tarea. Cuando vean la tarea, básicamente es verificar esto para cada uno de los métodos que vamos a ver. Entonces realmente la tarea va a ser simple. Entonces, pues bueno, tienen que posicionarse en este caso sobre una tabla de datos. En este caso vamos a utilizar la tabla de datos de esta hoja, de esta hoja de muestra, y tienen que seleccionar cualquier celda que esté dentro de la tabla. ¿Okay? Una vez que están sobre una celda de la tabla, se va a habilitar la opción de análisis de tabla, y entonces vamos a escoger la opción de analizador de influencia, y analizar los influenciadores clave. ¿Okay? Una vez que hagan eso, les va a aparecer un pequeño wizard solicitando la variable o la columna, en este caso, objetivo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la presentación lo que puse fue la variable objetivo sea la compra de la bicicleta,
Es decir, quiero ver qué variables influencian para que un cliente compre o no bicicleta. Eso es lo que quiero ver. Estoy utilizando la variable compra de bicicleta como mi meta, ¿okay? Y esta opción que está acá en azulito, como un link, me permite ver cuáles son las variables que yo quiero utilizar para hacer el análisis. Entonces, cuando hagan estos métodos, ¿verdad? Es importante conocer cuáles son los tipos de variables. Que, bueno, no refresqué de nuevo acá. Recuerden que hayan cuantitativas y cualitativas y discretas y continuas. No voy a estudiar más eso. Pero es importante conocer un poquito cuáles son mis variables para no utilizar variables que no tengan sentido. Por ejemplo, el ID del cliente, que es un consecutivo, es una variable que evidentemente no tiene ningún impacto, por ejemplo, en la decisión de un cliente si compra una bicicleta o no. Entonces es una variable que tengo que descartar, además como la misma variable que estoy tratando de analizar, en este caso de compra de bicicleta, que es un caso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí compró o no compró? Pues obviamente voy a utilizar todas las variables adicionales para ver cuáles de estas variables impactan más en la decisión de un cliente de comprar o no una bicicleta. ¿Ok? Pues voy a dar clic ahí, voy a entrar aquí donde dice correr. Aquí tengo dos monitores, entonces la otra ventana está corriendo en otro monitor. Y aquí corrió. Entonces, ¿cuál es el resultado inicial? Ok, el resultado inicial es un reporte muy simple, es el que estamos viendo acá, que dice cuáles son las variables que más impactan en la decisión. Esta herramienta o esta tarea de análisis de tablas para encontrar las relaciones muestra, después de ejecutar el método, esta ventana, es útil en el caso que uno tenga una variable a analizar que tenga múltiples valores, más dos valores, y no. Porque este reporte que está acá, lo que hace es comparar dos valores. Por ejemplo, en este caso, no y sí. En esta columna, la columna C, lo que dice es cuáles son los no compradores y los compradores de bicicleta. Si esa variable objetivo tuviese más de dos valores, ustedes pueden seleccionar acá cuáles son los que quieren comparar. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, ahí me ayudan. En este caso, esta variable únicamente tiene dos valores. ¿Ok? La compra de bicicleta, sí o no, entonces no hay más que hacer. Entonces voy a cerrar este wizard y voy a ver el reporte que está acá. Entonces, va a ser un poquito más grande. Entonces, ¿qué es el reporte? Es el reporte de un tiempo. En este caso, pues la variable objetivo tiene únicamente dos valores, sí o no. Entonces, ¿qué dice este reporte? Bueno, primero hay que ver cuáles son las primeras muestras. Lo primero es, donde dice column, lo primero es el nombre de la variable analizada. Lo segundo es el valor de esa variable analizada. Y lo tercero es el valor de la variable objetivo. ¿Okay? Y al final, es importante un impacto relativo de esta variable sobre el total del valor de la variable objetivo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces veamos, presionamos estos que dicen no. ¿Okay? Entonces estos son los clientes que no compraron bicicleta. Entonces, ¿cómo se ven impactados? Que según este reporte, el mayor impacto, según este impacto relativo, es debido a la cantidad de autos que posean esos clientes. Entonces, ¿cuál interpretación rápidamente uno deduce de este análisis? Que la gente que compra bicicletas, los que compran son la gente que es soltera, ¿okay? Bueno, para hacerlo bien, la gente que no compra son la gente que está casada, que vive en Norteamérica y que tienen dos carros, ¿ok? ¿Y cuáles son los que compran bicicletas? Bueno, los que tienen pocos carros, pero uno, viven en el Pacífico, posiblemente pues va a impactar mucho las cuestiones culturales y los que sean solteros. Pues este es la primera análisis utilizando herramientas de tablas, como ven es muy sencillo, pero es valioso, es muy simple, es muy rápido generarlo y realmente para un usuario no tiene que conocer toda la mecánica que hay por detrás de métodos de minería de datos y el análisis de servicios para poder ejecutar estos herramientas. Entonces, esta es la ventaja que tienen estas herramientas de tablas sobre Excel. Si bien son, digamos, un poco limitadas en función de la cantidad de parámetros que uno pueda especificar, son muy simples de ejecutar
y no requieren gran conocimiento, digamos, del método que esté por debajo, ¿okay? Para la utilización y demás. Como les repito, estoy enfocado un poquito más en la parte de métodos descriptivos. ¿Okay? Hoy vamos a estar un poquito más en métodos descriptivos y no generar predicción a partir de estos elementos. Entonces, eso es el generador de, el que encuentra influenciadores, básicamente correlaciones entre las variables. ¿Sí? Esa es la primera herramienta. En la presentación ahí verán básicamente lo mismo que dije desde el Excel. Voy a ver una presentación. Aquí estoy describiendo cuáles son, cómo interpretar el reporte, que son las columnas, y cuál es el resultado final. Entonces, eso es la primera herramienta, es muy sencilla, es y muy útil, cómo impactan ciertas variables en otras. ¿Okay? Entonces, de manera muy sencilla, ustedes pueden ver cuáles son las principales variables y qué valores de estas variables impactan en otra variable objetiva. Y la segunda herramienta es detección de grupos. Esta particularmente es muy útil, porque pues me permite, pues, digamos así, resumir o sumarizar grandes volúmenes de datos en este caso en grupos o en categorías que me segmenten un poquito la población. O sea, esta es la idea del detección de grupos. ¿Okay? Obviamente esos grupos, la idea es que sean afines, los individuos de los grupos que sean afines entre sí, o sea, que estén relacionados, que estén desde un punto de vista de geométrico o de distancia, pues que estén cercanos entre sí, ¿verdad? Por debajo, esta herramienta de análisis de tabla por Excel, lo que estoy utilizando es un método de clustering de Microsoft, del análisis técnico. E igual, para el usuario va a ser transparente, el usuario no se da cuenta, digamos, qué método está utilizando, qué parámetros está utilizando para generar este análisis. ¿Cuáles son los pasos a seguir para generar grupos o para detectar grupos utilizando análisis de tablas en Excel? Bueno, básicamente todos son similares. Todas las herramientas es seleccionar la tabla de datos y escoger la opción, en este caso, de Detect Category. Y posteriormente la segunda opción es escoger las variables, en este caso, que van a ser utilizadas para análisis. O sea, las variables que voy a utilizar para poder hacer la agrupación, y hay ciertos parámetros adicionales, por ejemplo, el número máximo de grupos que podamos encontrar. Y si quiere uno agregar en la tabla original de datos una nueva columna con el grupo que pertenece a los individuos. Pues vamos a hacerlo directamente en el Excel para que vean básicamente cómo es. En la presentación están acá los pasos, pero vamos a verlo en el Excel. Entonces, de nuevo, voy a ir a la tabla de datos, a la muestra, selecciono una celda de esa tabla, y selecciono en este caso la opción de detectar categorías o básicamente de agrupaciones de esta grupo. ¿Okay? Entonces, lo primero, como estaba especificado en la presentación de los pasos, lo que hay que hacer es escoger las variables que nos interesan analizar para crear un grupo. Después pueden escoger aquí la que quieran, ¿verdad? Uno más. Y recuerden, pues, en este caso, pues, la ID del usuario no me interesa. Esa variable no genera un valor regulado. Aquí está el parámetro que les mencionaba, de máximas categorías. Uno puede especificar un número máximo de grupos que quiere encontrar, ¿verdad? O puede generarlo en autodetect, por lo tanto el algoritmo pues tratará de ver cuáles son la cantidad de grupos. Esto es actualmente útil cuando usted no conoce, pues obviamente cuántos grupos hay. Esta opción que está acá simplemente es para agregar en la hoja de datos original una columna adicional que indica a cuál grupo pertenece ese individuo. Entonces vamos a poner un método así como está, con todas las variables que está aquí. Okay. Acá hay una ventanita que está corriendo por un otro monitor, que básicamente es la ejecución del método, y esto es el resultado. Bueno, uno de los resultados. ¿Okay? Entonces, ve que acá ya no aparece el user, ¿verdad? Automáticamente se subió. Vamos a ver esos resultados. Lo que vamos a mencionar acá está en la presentación. Luego la presentación inventamos una opinión. Este reporte de categorías de grupos, que viene acá una hojita adicional, lo que tiene es información valiosa
con respecto a cuántos grupos encontró el método, en este caso 7 grupos, una distribución por grupo de cuántos individuos pertenecen a cada grupo, esto que estoy marcando acá. Por ejemplo, el grupo 4 únicamente tiene 149 individuos, y este otro que está acá es muy importante, y es muy útil, así como el gráfico que está acá abajo. Este segundo lo que dice es cuáles son las variables y sus valores más importantes o que impactan más en la definición de ese grupo. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, la categoría 1, en este caso es el grupo 1, se ve ampliamente impactado por la variable que tiene más peso en la conformación de este grupo es el ingreso, el income, ¿okay? El ingreso. Y en este caso, ¿cuál ingreso? Unos que tienen un bajo ingreso. ¿Okay? Esto es lo que dice esta tabla. Entonces ustedes pueden definir, pueden ver y preguntar a partir de esta tablita cómo está conformado un grupo, cómo está detallado este grupo, ¿okay? Cuáles son las variables y sus valores que impactan más un grupo. Entonces es una forma muy fácil de decir, ok, este grupo quiénes son, ok, este grupo son los que tienen poco ingreso. Acá como ven, ustedes pueden seleccionar, acá en este filtro pueden seleccionar otro grupo, digamos el grupo 2. ¿Sí? En este caso, ¿qué dice este grupo 2? Bueno, este grupo 2, básicamente los que están más impactados son la gente que tiene pocos cargos, por ejemplo, y cierto nivel educativo. Con un ingreso no muy bajo, con un ingreso, digamos, bajo, pero no muy bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el grupo 3, por ejemplo? Donde uno más. ¿Sí? En este caso son gente joven, digamos, la comunidad es muy baja y con pocos hijos. Es el grupo 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Adicionalmente a eso hay un gráfico, un gráfico donde ustedes pueden ver la distribución de los grupos por cierta edad, por cierta variable. Por ejemplo, acá está seleccionada la edad. Entonces, por ejemplo, acá está el grupo 3, que lo que les mencionaba ahora, es una gente con poca edad. Ven que está ahora aquí como un anciano, no sé cómo es eso, es el salario que está acá. Entonces, es una gente con poca edad, por ejemplo. Pueden cambiar la columna, la variable. Por ejemplo, pueden cambiar a que sea la cantidad de hijos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta categoría 3, es una gente que tiene pocos hijos. Y así sucesivamente. Entonces, este gráfico también de una forma visual, no con una tabla, sino con una forma, digamos, un gráfico de barras, en este caso un stack bar, de cómo impacta una variable sobre un grupo, en este caso sobre todo el grupo. ¿Okay? Entonces, este es el reporte de grupos sobre categorías que da la herramienta. Como ven, es muy sencillo, es muy rápido, ustedes, el usuario, pues básicamente no tiene que hacer, no tiene que hacer gran cosa sobre el método. Adicionalmente, recuerden que uno necesita, ¿perdón? ¿Sí? Una consulta, ¿cómo está? Bien, ¿tienes Alberto? Perdón, Alberto. Estaba viendo la tabla anterior, donde están los resultados. Ajá, sí, acá en esta tabla. ¿Cómo interpreto yo la última columna, que es la importancia relativa, cuando es mínima? Ok, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, acá básicamente esta importancia relativa lo que dice es qué tan importante es esa variable y ese valor de la variable para el grupo. Entonces, los que tienen poco peso, ¿verdad? O la variable es mínima, básicamente son variables que no aportan gran cosa a este grupo. De tal manera que uno podría encontrar, digamos, inconsistencias en cuanto a que estos valores podrían repetirse a otro grupo. Entonces, en cuanto a... ¿sí me explico? Sí, prácticamente quise por los principales, que no me puedo. Sí, correcto. Entonces, sí, porque uno podría, digamos, eso que tiene poco peso, uno podría encontrarse que otros grupos comparten los mismos valores. Entonces, no hay mucho del grupo como tal. En el primer caso, ok. Gracias. Ok, entonces regresemos a la tabla. Y como les dije, una opción era adicionar una columna al final de la tabla que indica cuál es el grupo al que pertenece el individuo. Entonces, eso es lo que hace el método, ¿no? Simplemente, pues, agrega, ¿no? Una etiqueta, en este caso, un nombre de categoría y de la categoría. Y pues uno puede hacer diversos análisis o reportes utilizando esta columna.
Eso es lo que hace la segunda herramienta de análisis de tablas de detección de luz. Si alguien tiene alguna duda o consulta, pues puede medir. Si vamos a continuar con la presentación, es un poco lo que ya mencioné. Este es el reporte que mencionó los grupos, cómo interpretarlo. ¿Okay? Vamos a seguir con proyecciones. Entonces, bueno, ¿qué es proyectar, verdad? En este caso, la idea es, pues, realizar o proyectar eventos futuros, y pues evidentemente esto es muy deseable en las organizaciones para planear, ¿no? Para planear. La herramienta que está disponible en análisis de tablas es un programa Forca, y lo que hace es una proyección basada en predicción. Así que resaltar, y pues para ayudar a un curso de actividades con los demás, pues este método es estrictamente para variables numéricas, ¿verdad? Y como limitante de la herramienta como tal, es que la variable a pronosticar debe estar en una posición preliminar, o sea, debe ser nuestra columna, ¿ok? Entonces no debe tratar eso obviamente. ¿Okay? Si esta me tabla de datos, y si quiero proyectar o pronosticar una variable cuantitativa en este caso, tiene que estar en una columna, ¿okay? O sea, no puede estar en una fila los datos a pronosticar en una columna. Es una limitante del método, pero bueno, esto es una gran cosa. ¿Sí? Y por debajo lo que está haciendo eso es utilizar métodos de series de tiempo, y pues por ende ya utilizan un colimar dando mencionado a profundidad en el curso anterior los elementos, por ejemplo, de tendencia, estacionalidad, sí, por ejemplo. Entonces, no andar en el método. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para generar o para proyectar una serie utilizando los elementos de tablas? Bueno, en este caso es igual, seleccionar una tabla de datos. En este caso, el archivo de muestra o de ejemplo tiene una hoja que se llama Forca, que es la hoja que vamos a utilizar para este método. Y realmente es muy sencillo. Una vez seleccionada la hoja de datos, se selecciona el método Forca, la opción de Forca en el toolbar, y se seleccionan las variables que uno quiere proyectar. ¿Sí? En este caso, pues hay que recalcar de nuevo que no tiene sentido proyectar ni identificadores ni fechas, ¿verdad? Adicionalmente a las variables que uno quiere proyectar, se deben definir en cuántos periodos se quieren proyectar. Uno puede definir que se seleccionen la posición al final de la tabla, y inclusive uno puede definir o sugerir periodos en los datos, ¿okay? O se puede dar una opción para que se detecte automáticamente. Y que en el caso de método básicamente se sabe contar todos los periodos. Igual uno podría sugerirle cierta periodicidad, si uno conoce de antemano cuáles son esos periodos. Vamos a ir al Excel para que es sencillo. Vamos al Excel. Y en este caso vamos a ir a la hoja de forecasting. ¿Okay? Esas hojas que están acá son números, ¿verdad? Son los reportes de los métodos que tuvimos. Y esta otra hoja que se llama forecasting, lo que tiene son 3 series de datos. En este caso, series de datos mensuales de ventas para un cierto producto en varias regiones. Entonces, eso vamos a proyectar. Estos son los datos que vamos a proyectar. Entonces, igual, seleccionamos la hoja de datos. Evidentemente, ustedes acá, para el problema específico, pues los periodos no tienen que ser mensuales, ¿verdad? Simplemente cualquier periodo. Y los datos tienen que ser cuantitativos. Vamos a la herramienta de forecast, de la opción de análisis de tablas. Y es muy sencillo pues simplemente lo que hay que hacer es seleccionar cuáles son las variables que quiero proyectar. Entonces puedo proyectar las tres regiones automáticamente. En este caso, para la mayoría de herramientas,
el user, digamos, detecta cuáles variables tienen sentido y cuáles no. Por ejemplo, esta que es el periodo no tiene sentido predicar, entonces automáticamente automáticamente está deseleccionada. La siguiente opción es cuántos periodos a futuro quiero pronosticar. Ese time que está acá no deja ningún valor agregado, simplemente es asignar etiquetas a los periodos. Y este que está acá sí es importante, que es la periodicidad de los datos. Uno podría explicar que esta periodicidad, como ven, no es tan flexible desde esta herramienta. Cuando veamos los métodos a detalle van a ver que es más flexible. Pero pueden mirarlo en que lo detecta automáticamente y vamos a correrlo. ¿Sí? La que está corriendo el método, hay una ventanita que van a ver con todo el sistema, hay una ventanita que dice procesando, pero me aparece en otro monitor y no me da tiempo de pasarlo. Y lo que genera este método son dos reportes, dos salidas. Uno es un gráfico con una proyección, que es este que está acá. Aquí están las regiones en color. Esta que está acá arriba es un rojo, que es la región de Norteamérica. La que está en medio es un azul, que es Europa, y la que está en verde, un tipo verde, es Pacífica. Y esa es la proyección. Esto que está punteado es la proyección. ¿Okay? Acá están los periodos. Básicamente lo que hace es poner un consecutivo. Y esta es la proyección. Acá, como vieron, no hay mucha especificación de parámetros, pero tampoco es muy complejo hacer la proyección. Y en la hoja de datos original, se adicionan esos periodos. Yo especifiqué 5, creo, que se adicionan los 5 periodos para toda la serie con los valores pronosticados. Pues obviamente, ustedes grafican esto acá, seleccionan estos datos, damos un gráfico, okay, y vamos a tener un gráfico, ¿verdad? Un gráfico que está acá. Okay. Únicamente con un poquito más de formato, líneas punteadas y los valores pronosticados. Obviamente son limitados. Don Fabio. ¿Sí, señor? Una pregunta, ¿qué método utilizó, qué modelo utilizó para hacer esa proyección? Ok, cuando veamos el método como tal es el método de tiempo que está dentro de la plataforma de análisis service. Vamos a ver en detalle cada uno de los métodos. Y la otra semana vamos a empezar con el de clustering y vamos a ver un poquito más de qué son los métodos, los algoritmos que hay por debajo y el detalle de los algoritmos que hay para cada uno de los métodos de producción. Entonces vamos a verlo en detalle. Ok, está serio. Para que vean también todos los parámetros que se pueden aplicar a cada uno de los métodos. ¿Okay? Algunos métodos, si uno ve la bibliografía, también no es muy claro no es muy claro exactamente cuál es el método, cómo es el método que están utilizando, pero uno sí puede ver algún detalle para ver qué están creando por debajo de la información. Entonces, ese es el reporte de Cortex para aportar con herramientas de tabla. Y en este proceso es sencillo, igual como los parámetros no son muy flexibles de esta herramienta. Y vamos a continuar con la presentación. Si alguien tiene una duda, por favor, o una pregunta, comentario, me dicen. Esta es la ventanita, esto que está aquí a la derecha, la ventanita que les digo que aparece. Cuando están corriendo, le aparece la ventanita que dice que está calculando los patrones o que están los patrones. Entonces ahí lo van a ver corriendo. Esta es la parte de producciones. Ok, este es el penúltimo herramienta que vamos a ver. Es para encontrar, digamos, datos aquí. Es particularmente útil, ¿verdad? Porque a veces cuando se generan ciertos análisis, pues hay registros, o en este caso individuos, donde el valor para cierta variable, digamos, se sale totalmente de lo esperado y podría generar problemas a la hora de ejecutar uno u otro método. Entonces, esta parte para encontrar anomalías o excepciones es particularmente útil para decidir, por ejemplo, si uno quiere tratar el valor de esa variable para ese individuo o, por ejemplo, excluir el individuo o tomar alguna otra decisión. En este análisis de excepciones o de anomalías,
lo que hace es en función de toda la tabla de datos y de todos los valores de todas las columnas, encontrar cuáles valores y cuáles individuos presentan ciertas inconsistencias, ¿okay? En función de esos datos. ¿Okay? Lo que está haciendo por debajo, según la bibliografía, es un método de clustering. Y lo que hace es, pues, identificar por medio de distancias cuáles son los individuos que se alejan un poquito más de sus núcleos de centro para encontrar esas anomalías. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, básicamente son sencillos, como lo van a ver ahora cuando se en Excel. Igual, de nuevo, simplemente seleccionar la tabla de datos, seleccionar todas las variables que uno quiere analizar para ver si hay alguna anomalía, un dato típico, alguna excepción, y editar el reporte. Y hay que, de nuevo, recalcar, ¿verdad? Pues, no es sano ni útil usar identificadores, por ejemplo, o no es útil, por ejemplo, seleccionar variables que tengan texto libre, ahí difícilmente, pues, algún momento va a encontrar algo como típico. De tal manera que, pues, hay que ser inteligentes a la hora de seleccionar las variables o las columnas que uno quiere analizar. Pues vamos a la tabla. Que ven cómo se ejecuta la herramienta, que es muy sencillo. Vamos de nuevo a la original, a la que tiene las compras no de bicicletas, y vamos a tratar de encontrar individuos con anomalías. Esto es muy sencillo. Selecciona la tabla de datos, se da una opción de análisis de tablas, la opción de Highlight Detection, la clic ahí, y lo que mencioné en los pasos es básicamente seleccionar las variables que uno quiere analizar. Entonces, ustedes pueden seleccionar, pues, unas o todas, dependiendo de lo que quieren hacer. Voy a quitar, por ejemplo, categoría. Ven que la categoría forma parte de mi tabla. Voy a quitar esta de compra de bicicletas. Y voy a quitar... voy a correr esto. Ahí el método está corriendo. Ok. Entonces este es uno de los reportes. Y lo que hice es básicamente ahorita le menciono este acá. Y lo que dice son, por variable, cuántas excepciones, en este caso layers, o datos atípicos se encontró. ¿Okay? Por variable. O sea, cuántos individuos presentan datos atípicos. En función de un nivel o un umbral que uno pueda manejar, ¿verdad? O sea, es como un nivel de confianza, decir, bueno, qué tan estricto no voy a hacer en la definición de qué es una excepción o no. Entonces, entre más bajo el número, más excepciones van a haber. ¿Okay? Entre más alto el número, menos excepciones van a haber. Ven que automáticamente cambia esto, ¿verdad? Entonces, cuando uno cambia el umbral o el threshold, se cambia la cantidad de excepciones. Entonces, bueno, antes digamos, igual, entonces, ¿cómo se dice esto? En función de los datos y los patrones que hay en los datos, hay, por ejemplo, dos individuos que presentan anomalías o excepciones o outliers en cuanto a la edad. Entonces, por ejemplo, si vamos a la tabla de datos, ven que hay registros marcados en amarillo y marca, bueno, aparte de un amarillo un poquito más oscuro, no sé cómo se ve en sus computadoras, en su pantalla, marca cuál es la variable que dice que es así. ¿Okay? Entonces, busquemos, vamos a filtrar aquí por edad, vamos a hacer un filtro por color. Es una opción de, para los que tienen un Office más reciente, pero no puede hacer filtros por color. Entonces, decía que por edad habían dos, ¿verdad? Voy a filtrarlo, en este caso por este amarillo más claro, pues uno que salta en la edad, entonces hay dos casos, ¿cierto? Estos son los dos casos que detectó el método como así, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Este análisis de influencias no es únicamente barriendo la variable de edad, ¿verdad? Lo cual sería muy sencillo.
Eso es en función de todas las variables de los individuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice esta outlier? Que para los individuos similares a este patrón de Norteamérica, high school, cierto ingreso y cierta cantidad de hijos, la edad es atípica. Entonces hay que ser claros en eso, ¿verdad? No es únicamente un análisis de una variable por variable, lo cual sería muy sencillo, sino es en función de todos los datos y los patrones de esa tabla de datos. Por eso es que el método lo que hace es apoyarse en un algoritmo de en este caso segmentación, agrupación de clustering, para encontrar las variables y los valores atípicos. Entonces, esto es para ellos muy útil, ¿verdad? Uno podría tomar decisiones en función de si querer excluir o no a ese individuo para algún análisis, o cambiar el dato, en el caso, por ejemplo, que sea erróneo. Entonces permite fácilmente, de una forma sencilla y rápida, encontrar valores de tipo. ¿Okay? Voy a quitar este tipo. Entonces igual, que son, por ejemplo, quitarlo por educación. Por ejemplo, por educación no habían datos típicos. Vamos a ver esto nuevo. Se dice que, por ejemplo, Income hay dos también. Con este umbral, ¿verdad? Con este umbral. ¿Cuál sería el mejor umbral a considerar? Bueno, esto es una buena pregunta, Roberto. Eso, pues, ahí es un poco también dependiendo de qué quiera hacer uno, ¿verdad? ¿Qué tan estricto quiera hacer uno en función de detectar valores atípicos o no? Entonces, ahí la respuesta es un depende, ¿verdad? Como casi todo, depende del método que usted vaya, por ejemplo, a ejecutar. ¿Qué tan sensible, por ejemplo, valores atípicos es ese método? Oye, ¿qué tan interesado, por ejemplo, está usted en la decisión de esos valores atípicos? Entonces, el método como tal, el algoritmo como tal, de forma automática genera un umbral en 35, ¿verdad? Eso es como el default. Entonces uno podría jugar a partir de ese método y ver cuántos atípicos se encuentran. Igual, como en todo un método, además de encontrar los atípicos, siempre es bueno ver esos atípicos y analizarlos uno a uno, que es el caso, ¿verdad? Para ver realmente si tienen sentido en función a lo que yo quiero analizar y al método que yo quiero aplicar. Entonces, la respuesta es un poquito un depende. Si usted se baja mucho, ¿verdad? Entonces todo va a ser atípico, entonces no va a tener mucho sentido, ¿verdad? Y si sube mucho, pues no va a encontrar nada. Entonces, bueno, alrededor del 70 diría yo, como para empezar y analizar los resultados, uno podría ir a los datos iniciales, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y ver si esos atípicos que encontró el método a un umbral tiene sentido o no y se puede tomar alguna decisión. Entonces, uno puede jugar a partir de este umbral y ir a la tabla de datos y analizarlo. No sé si te queda claro esto. Sí, exacto. Y la otra es, si yo quiero bajar el umbral, ahí con el total de casos, puedo darle clic para verlo, ¿verdad? También. Sí, hacer dos de aquí, para ir ver todo. Por ejemplo, de edad, no se va a hacer una tabla dinámica. No es una tabla dinámica. No es una tabla dinámica. No. Es un buen punto, ¿verdad? Hubiera sido muy útil, ¿verdad? Al menos no ver, porque yo no vi ninguna opción. Cuando yo exploraba, no es ninguna opción que haciendo clic uno vaya a los datos y lo filtra automáticamente. No vi esto. No, pero pues perfecto, ya me quedo claro. Si ves, por ejemplo, si tú no haces clic en esta, justo, Roberto, si no hace clic, por ejemplo, en una celda, ven que está utilizando otra hoja, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando uno ejecuta esto, hay ciertas hojas, si van acá a la parte de un hide, van a ver que hay más hojas, cuando tiene algunos métodos. Y lo que hace es generar ciertas hojas temporales para hacer ciertos cálculos. Entonces, en este caso, si es una tabla dinámica, como dice Roberto, muy buen punto, cuando uno tiene, digamos, agrupaciones, y lo tiene una tabla dinámica, uno hace doble clic sobre un elemento y crea una nueva hoja con el elemento de individuos de ese grupo, o de ese resumen. En este caso no es el caso, da la redundancia, entonces hay que ir a la hoja de datos original y, por ejemplo, pintarlo por color como lo dice, pero sí, no, en este caso, la herramienta no da posibilidad, de todo hubiera sido útil. Ok, pues, si no hay más dudas, continuamos. Porque esa es la parte de atípicos o excepciones, anomalías, ¿okay? Outliers, que igual, como todas las herramientas, en este caso,
de análisis de tablas son sencillas de usar. Son sencillas de usar. Esos pros y contras, ¿verdad? No hay que saber mucho los métodos, ni siquiera hay que saber cuáles son los métodos, ¿verdad? Pero si uno quiere hacer algo más detallado en cuanto a parámetros y demás, pues tal vez se cae un poco. Pero bueno, eso lo vamos a ver directamente usando DMX. La otra semana vamos a empezar con DMX y ya los métodos utilizando el bit que hemos utilizado anteriormente, ¿okay? La herramienta donde quedamos los cubos y demás. Y directamente desde la consola usando DMX. Van a ver que hay más parámetros y uno puede jugar mucho más con los métodos. ¿Okay? Esa es la parte de anomalías. ¿Okay? Y para terminar hoy vamos a ver una parte de escenarios. Digamos que hay dos partes cuando uno genera escenarios o hace análisis de escenarios con su herramienta de tabla. Una es buscar metas que se llaman conflict o escenarios de qué pasa así o un what if. ¿Okay? Básicamente el método es el mismo, pero digamos viéndolo desde el piso opuesto. Iniciando, digamos, los términos opuestos del método, pero al fin de cuentas es el mismo método que se utiliza, que se ejecuta por debajo, y en este caso la reducción logística. Cuando se hacen estos escenarios, análisis de escenarios, lo que hace la herramienta por debajo es una revisión logística. Y este análisis de escenarios uno lo puede ejecutar por un único registro, o uno lo puede ejecutar sobre toda la tabla, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué son estas cosas de escenarios? Bueno, básicamente el análisis de escenarios lo que hace es utilizar la información, en este caso una tabla de datos, para estimar o para decir qué tan probable es un resultado, para utilizar una meta o un análisis de resultado a cambiar otro valor. ¿Qué pasa si yo quiero un valor específico para una variable? ¿Qué debo cambiar? ¿Cuáles son los valores de las otras variables para que yo pueda alcanzar esa meta? Pues más bien, si yo cambio estos valores en estas variables, ¿cómo cambiaría la meta? ¿Ok? Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Para que no me pase. Bueno, yo acá puse un ejemplo en segundos bases que dice como, se puede tener como ejemplo el monto que se debería ahorrar para comprar un auto. Desde tu punto de vista, ¿qué probabilidad hay de comprar un auto a hacer esa reproducción de ingresos, por ejemplo? Entonces, hay que recalcar, digamos, que estos análisis no son a partir de una fórmula meramente determinística, ¿verdad? Sino que es una estimación con un escenario. De tal forma que, pues, igual, en algún método le ponen toda la tabla de datos, se encuentran los patrones, y esos patrones determinan una probabilidad, ¿no?, de encontrar ese valor de meta en función de un cambio muy favorable. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es encontrando metas o un tip. Y este tipo de enfoque, de escenario, lo que trata de responder es una pregunta del tipo de ¿qué valor debe tener la variable X para que la variable Y, tenga un valor B? ¿Cómo tiene que cambiar una variable para que mi variable meta tenga cierto valor? Por ejemplo, integrando los datos del archivo que hemos estado utilizando, vamos a tratar de encontrar el valor de la variable de nivel educativo que permita cierto nivel de ingresos para un individuo. ¿Qué es esto? ¿Qué nivel educativo tenemos un individuo para que alcance ese ingreso? Entonces, mi meta es este nivel de ingreso, este nivel de ingreso, y lo que quiero analizar para variables que voy a cambiar es el nivel educativo. Nada más como una acotación ahí, para metas cualitativas hay que utilizar un valor específico, y si son variables cuantitativas, lo que se puede especificar es un rango, pero el ingreso no puede especificar un rango de ingreso o un porcentaje de cambio, para arriba o para abajo. Entonces, para variables cuantitativas hay unas opciones, evidentemente, que para las cualitativas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? De nuevo, seleccionar la tabla de datos y hacer clic en este caso, análisis de escenarios, búsqueda de metas, seleccionar cuál es la variable meta y sus valores, ¿verdad? En el caso de la cuantitativa, en un rango, un porcentaje, cuáles son las variables que yo quiero
modificar, en este caso, bueno, la variable X, en este caso, la variable Y sería mi meta, y ejecutar el proceso, ¿sí? Para ver el resultado. ¿Sí? Pues vamos a ir al archivo Excel y vamos a ejecutar primero el ejemplo que está en la presentación, que es cuál es el nivel educativo, que es lo que está acá, ¿sí? el lugar de change, para que el ingreso, o sea, para que el ingreso del individuo sea un 50% adicional de los últimos horas, o sea, que se convierta en 150, ¿sí? Un aumento del 50%. Uno puede especificar si ese análisis va a ser sobre esa fila o sobre toda la tabla. Vamos a ir al Excel y luego sobre nuestra muestra de datos y vamos a crear ese mismo y nos vamos a posicionar en un particular. Vamos a la parte de análisis de escenarios y vamos a usar una opción de meta. Entonces mi target va a ser, mi meta va a ser el income. Voy a ponerlo, puedo poner un rango y voy a poner un porcentaje. Exacto, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque diferente de esto va a ser, bueno, en este caso va a ser para una fila en particular, pero uno puede ser para toda la tabla. Un valor particular, pues, también tiene un sentido, un porcentaje puede ser más útil o un grano. Entonces voy a utilizar, para esto voy a utilizar la variable que estaba a la educación. Esta va a ser la variable cambiar y voy a utilizar todas las variables para análisis, ¿sí? Para encontrar los patrones, ¿sí? Y voy a ejecutar sobre la fila que está seleccionada sobre esto. Entonces, ¿cuál es el nivel educativo que debe tener este individuo que está teniendo en esta fila 8? Para que su ingreso, que actualmente es 30.000, aumente un 150%. A ver si es posible, ¿verdad? Cuando uno ejecuta escenarios, puede ser que no sea posible, en función de los datos que ya tenga ese individuo, no únicamente el nivel educativo, ¿verdad? Entonces el método es utilizando todos los demás variables. Bueno, aquí hay otro modo acá. Y voy a darle por él. Está ejecutando. Y entonces acá, aquí dice varias cosas. Toda esa parte de parámetros, el tipo de algoritmo y la calidad de cada uno de los métodos lo vamos a analizar cuando abarquemos ya presentando los métodos, porque lo vamos a ver todos. Vamos a ver la parte de plotting, sobre el tiempo, valles, y demás. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Realmente no dice mucho, más bien acá tuvo, por ejemplo, un dato negativo, acá bien. Deben acá un nivel de confianza que está muy bajo. Obviamente, dadas las características de este individuo, ¿okay? Acá lo que dice es más bien que de educación pase a un partial college, pero realmente la meta no llega, pues ni siquiera más bien a lo que está actual. Entonces, acá este método para este individuo, pues no arrojó un valor, digamos, ni siquiera aproximado al 50% del índice que especifique. ¿Okay? Presionemos otra vez qué pasa. Vamos a ver. En este caso, pues aumentó un poquito el ingreso y lo que dice es que pase de partial college a unidades de degree. Okay, entonces acá esta parte del resultado lo que dice es cuál es el cambio que debe tener esta variable education para que este individuo alcance cierto porcentaje de líquido. En este caso, acá el resultado que da está con el llega a un 103%. Pero recuerden que esto es en función de todas las variables, ¿verdad? Y únicamente de la que se están viendo. Se cambia esta variable, pero en función de todas las demás de ese individuo, no le permite ni mucho ingreso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues si tendría que cambiar además de educación, pues debería también cambiar otros atributos. Entonces, si tiene más ingresos, pues supongo que, no sé que tenga muchos hijos, ¿verdad? Eso es un problema. En este caso, para el ingreso. O no, que tenga más hijos, puede ser que puede ser que tenga más ingresos.
o que cambie su tipo de profesión, o que cambie su tipo, por ejemplo, su tipo de hogar, si es de uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ese individuo, necesitaría que cambie más atributos únicamente de educación para que suba su ingreso. Si tenemos otro por ahí, vayan a ir atrás. Entonces, esto está mucho mejor, ¿verdad? Aunque el nivel de confianza es bajo, pero tuvo un ingreso mucho mayor. De 20.000 pasó a 27.000, es un 138%. Pasó de un partial high school, un colegio, digamos, no total, a un partial college, digamos, a nivel superior de educación, y alcanza un nivel de ingreso mayor. Uno podría poner todo el análisis para toda la tabla, voy a poner toda la tabla, y lo que va a hacer esto es adicionar columnas a la derecha. Entonces voy a dar run, esta es la ventanita corriendo, y también un segundo. Ok, ya ahí está. Ya está. Voy a desplegar con el cabo que dices que ya se hizo por toda la tabla, y acá están los resultados. ¿Okay? Bueno, esta es la columna que yo tenía de los grupos, ¿no? Pero acá lo que está es un estatus, y yo alcancé, por ejemplo, ese 150%, ¿verdad? Que era mi target, ¿verdad? Y cuál es el cambio que debe tener ese individuo para que alcance el 150%. Pues evidentemente acá los que dicen, los que están en green, los que están en verde, son los que alcanzaron mi target, que era un poco alto, ¿verdad? Es un incremento muy sustancial, ¿verdad? Del 150% de un 50% adicional por el income actual. ¿Y cuál es el cambio que debe tener? En un resultado que alcance el 150%. Esto es igual, uno puede tener análisis adicionales una vez definido las estándares. Estos son análisis de escenario, pues muy sencillo, simple, en este caso para todos los individuos, cambiando única una variable, ¿verdad? Estoy analizando todo el set de datos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Estoy analizando todo el set de datos, cambiando únicamente una variable. ¿Sí? Esto es la parte de análisis de escenarios, fijando la meta, ¿sí? Fijando la meta. La otra parte de escenarios, no sé si tiene una otra, me pregunta. La otra parte de escenarios la vamos a ver la otra semana, que es Warif, que básicamente es el inverso. ¿Sí? Si yo cambio una variable, ¿cuál va a ser mi meta? Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Y vamos a ver un poquito de scorecard y de métodos para herramientas privadas, para tener esta parte de herramientas de Excel, integrando análisis de índices desde un punto de vista, digamos, de análisis más descriptivo, para entrar de lleno en una introducción primero de modelos, para crear modelos de predicción, estructuras de modelos de predicción, directamente en el servidor de análisis de índices, para ya después ya poder crear ya los modelos con algoritmos específicos. Entonces, por hoy sería esta parte nada más. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, con mucho gusto. Acá tengo una pregunta. Tengo una pregunta nada más, perdón, para responderlo. Todos estos procesos, es una buena pregunta que nos hace Luis Emilio. Todos estos procesos se ejecutan en el servidor, ¿verdad? O sea, cuando uno está ejecutando el procesamiento, lo que se hace es, internamente, uno suele hacer tal. Este es mi servidor de análisis de índices. Acá donde dice Mining Structure, que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Se crean temporalmente estructuras para soportar los modelos de minería de datos que están debajo de su herramienta, ¿verdad? No es que se hace en Excel. Ustedes no tienen el servidor de análisis de índices, no pueden ejecutar estas herramientas de Excel, ¿verdad? Siempre tienen el servidor de análisis de índices. Y todos los métodos, pero todas las tareas de análisis de herramientas de tabla, lo mismo, generan estructuras de minería de datos y ponen de modelos de minería de datos en el servidor para poder generar un resultado. Por eso yo los puse acá, por ejemplo, en cada uno de los métodos, y cada uno de los métodos yo les decía, por ejemplo, que cuál algoritmo, cuál método utilizaban. Por ejemplo, el genera regresión de logística. La anomalía genera, se apoya
todos los tareas de análisis de tablas que vimos en Excel, básicamente lo que hacen es apoyarse en toda la plataforma de análisis de servicios y todos los algoritmos de minería que están implementados ahí para poder realizar los análisis y generar los resultados. Entonces, si la respuesta es se ejecuta en un servidor, por ende es necesario un servidor de análisis de servicios, y simplemente el Excel funciona como un frontend, ¿verdad? Como un frontend, no es para que el usuario pueda, digamos, interactuar con un método, pero toda la lógica y todo el proceso se ejecuta en un servidor. ¿Alguien por ahí iba a hacer alguna pregunta? Sí, bueno, Miguel Ángel, sí. Si yo quisiera hacer un análisis sobre una cartera de clientes en donde tengo los montos de compra de ese cliente, el número de compras que ha hecho, la antigüedad de esa compra, el monto de las compras, ¿qué tipo de modelos se pudiera utilizar para hacer ese tipo de análisis y determinar los mejores clientes, digamos así? Bueno, el primer punto es ¿qué quieren uno hacer con los datos? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es mi objetivo con los datos? Quiero segmentarlos, quiero hacer proyecciones, quiero encontrar relaciones entre los clientes. Entonces, por ejemplo, en función de lo que te entendí del último punto, de cuántos son mis mejores clientes, uno podría decir que tal vez puede hacer una segmentación de clientes. Entonces, tal vez puedo hacer un método de clustering, ¿verdad? Ok, sí, sería correcto eso. Entonces, eso puede ser un enfoque, ¿verdad? Eso es simplemente para identificar, ¿verdad? Para identificar grupos. Uno podría hacer eso y ya después, en función de eso, uno podría aplicar métodos dependiendo de lo que uno quiera. Pero eso podría empezar uno, por lo menos para identificar y entender un poquito mi población de tú. Ok. ¿Sí responde a eso tu pregunta? ¿Sí, no? Sí, está bien. Ok, de acuerdo. ¿Hay algún otro con una consulta o duda? Hoy no vimos nada de predicción, ¿no? Hoy no vimos nada de predicción. La otra semana vamos a terminar la parte de herramientas de Excel y vamos a entrar en DMX. Es un poquito más pesado, pues es código similar a SQL, pero va a ser más flexible para hacer ciertos análisis y nos va a permitir entender conceptos primordiales, como estas estructuras de minería de datos tridimensionales, de modelos. Y ya después vamos a hacer un poquito más de producción utilizando los modelos y no únicamente un análisis descriptivo de todo lo que tiene coordinado. Fabio. ¿Sí, señor? Sí, no nada más dos cositas. Primero, decirle que muy interesante estuvo la lección, ha evolucionado bastante esto. Sí. Desde los últimos tiempos. De paso contarles a los compañeros que nos escuchan que Fabio y este servidor tuvimos la suerte hace ya algunos añillos de haber trabajado incluso con la gente que desarrolló esta herramienta. No sé si Fabio se acuerda, Jamie McLennan allá en Microsoft en Washington. Correcto. Estuvimos reunidos allá y trabajando, porque en una compañía que trabajamos Fabio y este servidor estuvimos desarrollando plugins para Microsoft Analysis Services. Así que Fabio es de las personas que más conoce de este tema a fondo, el Microsoft Analysis Services. También, sí, adelante, sí, Fabio. Sí, nada para recordar que estuvimos en Seattle ahí con la gente de Microsoft para mostrar algunos de los, como depende más de los algoritmos, en este caso, adicionales a los que ya tenían. Pues, como vamos a ver en las siguientes clases, el set de algoritmos es limitado, ¿verdad? Entonces uno podría adicionar elementos o algoritmos adicionales que por lo menos la herramienta da esa ventaja, que por ejemplo una SP o una clasificación, entonces uno puede agregar sus propios modelos a los ya creados. Entonces sí, por ahí estuvimos con el Microsoft solucionando algunas cosas. Sí, cierto, Fabio, fue en Seattle, allá cerca del estado de Washington. Sí, correcto, sí. Sí, sí, también quería recordarles a Daniel y a Miguel Ángel que nos acompañan por primera vez en este curso, que en el aula virtual pueden encontrar la tarea para la próxima semana. Las tareas normalmente se dejan el día de la lección
y tienen tiempo hasta de hoy en 8 días, justo antes de iniciar la lección, para subirla al aula virtual. La tarea se resuelve y se sube en el aula virtual la solución. Si tienen alguna duda, ahí nos escriben o nos ponen en el foro. Ahí Fabio nos está mostrando la tarea. Adelante, Fabio. Sí, correcto. Aquí le estoy mostrando la tarea. No, básicamente es como un tema para migraje, que no está tan familiarizado con el proceso. Y básicamente la tarea ya está disponible en el site, en nuestro web virtual, además de la presentación, y el video va a estar en las próximas horas. Y la tarea realmente es cortita, es para que se familiaricen con la herramienta que vimos hoy. Instalen primero el add-in de SQL Server para Excel y que ejecuten todos los métodos que vimos, que ejecuten todos los métodos que vimos con ciertos parámetros. Ahí yo les cambié un poquito qué columnas utilizar o qué valores utilizar, tan diferentes para que se familiaricen. Y al final viene una sección que es para que vayan tratando de encontrar algunos datos que puedan ser útiles en sus organizaciones para que puedan aplicar los métodos. La idea de comunidad, pues es que ustedes pueden aplicar esas cosas en su vida laboral o en su vida académica y que les sea de utilidad. Entonces la última sección es para que puedan ir preparando un set de datos, un conjunto de datos donde ustedes pueden aplicar todos o algunas de las herramientas que vimos hoy. Entonces la tarea es cortita, es básicamente repetir lo que hicimos hoy, instalar el add-in, ejecutar todas las tareas de análisis de tablas que vimos con ciertos parámetros y ir preparando un conjunto de datos para aplicar una o más herramientas de análisis de tablas que vimos hoy. Entonces la tarea, como se va a llamar, está ahí en PDF, está en nuestra aula virtual. En la sesión de tareas usted puede mirar si todos los compañeros pueden subir la tarea una vez que ya está realizada y pues la fecha de entrega sería el próximo lunes. Además, no sé si tenías algo más ahí que mencionar. No, solamente Fabio, muchas gracias y muy interesante la presentación, solamente de mi parte. Bueno, muchas gracias a todos. A Miguel Ángel y a Daniel, bienvenidos al grupo. Y de nuevo para todos, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, por favor lo suben al foro. En la aula virtual tiene editados los foros para cada clase y podemos discutir todas las inquietudes que todavía presentamos. Y muchas gracias a todos, sería un gusto tenerlos por acá hoy y nos estaremos viendo la otra semana viendo un poquito más de estas herramientas y ya entrando a ver DMX, que va a ser interesante. Estaríamos nosotros, nadie tiene más dudas o comentarios, entonces nos vemos hasta la próxima. Bueno, Fabio, buenas noches, Eric, muchas gracias a todos.